Para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos. Dios les bendiga, amados hermanos, qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Qué bueno es nuestro Dios que nos concede poder llegar al jueves 9 de diciembre de 2021, esperando que usted esté disfrutando de los próximos 60 minutos con nosotros en las diferentes secciones. Le invitamos para que usted desde ya reporte su sintonía y le damos precisamente la bienvenida a usted que recién nos está sintonizando. Gracias por estar una vez más en una edición de su programa Reflexión. Amén, que el Señor les bendiga una vez más. Qué bueno es poder acompañarles un día más. Estamos ya en este hermoso jueves que el Señor nos ha regalado y para nosotros es un gusto poderles acompañar una vez más. Así que bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre pendientes de poderle llevar el mensaje de esperanza. Y por supuesto saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias por disfrutar con nosotros de la misericordia de nuestro Dios y también a los que nos están viendo ya a través de las redes sociales. Nos complace en presentarles esta edición de su programa Reflexión y qué bueno es saber de que Dios ha sido misericordioso con nosotros porque, Mari, tenemos el privilegio de ver la luz de un nuevo amanecer y poder respirar. Así es, por supuesto, así que alabado sea el nombre de Dios. El salmista decía, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Señor. Anunciar por las mañanas tu misericordia, así que lo estamos haciendo en este momento, anunciando una vez más la misericordia de Dios, que Él nos está permitiendo respirar un día más, nos está permitiendo el ver una vez más su creación. Maravilloso es Él, porque cada día son nuevas sus misericordias. Y hablando precisamente de las misericordias de Dios, queremos recordarle que este día tenemos culto en Iglesia Elín de San Miguel a partir de las 6:15 de la tarde. Continuamos hablando acerca de la doctrina, específicamente de los dones de inspiración. Así que le invitamos para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, se esté formando doctrinalmente a través de esas enseñanzas para que usted y los suyos puedan abocarse al culto de Iglesia Elín de San Miguel. Así es, les esperamos. Recuerde que la iglesia está ubicada calle Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Colonia Villa Montecarlo. Hay un transporte que le deje exactamente frente a la iglesia y esta es la ruta 90B. Usted lo puede abordar frente a Metrocentro, frente al Parque de la Alcaldía, frente a Ex Gobernación y detrás del Hotel China House. Y lo deja exactamente enfrente. Y si usted gusta, si usted pues viene por primera vez y nunca se ha ido en uno de los transportes que hermanitos, servidores de la iglesia pagan para poder trasladarse aquí a la iglesia, entonces usted puede hacerlo cuando usted vaya de regreso para su casita. Si usted se viene en un transporte urbano, cuando usted vaya de regreso para su casita, usted puede irse en uno de estos transportes. Hay de diferentes colonias, solamente usted acérquese a un servidor de la iglesia, pide información y con mucho gusto lo acomodamos a uno de esos transportes. Lo importante es que usted no deje de congregarse. Recuerde que el Señor tiene una bendición nueva para usted. Es que nuevas son las bendiciones de Dios. No debemos de ver venir a la iglesia como algo normal, como decir hoy es jueves y voy para la iglesia. No, definitivamente debemos de venir con un corazón dispuesto para recibir algo nuevo de parte de Dios, una nueva experiencia de parte de Él. Así que le esperamos. Recuerde 6:15 en Misión Cristiana Elín San Miguel. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa oportunidad. Qué bueno contar con su sintonía. Gracias a aquellas personas que ya nos están dando sus comentarios en las diferentes fanpages en Facebook, como lo es en el canal de YouTube. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros. Le invitamos también, si no lo ha hecho, a que usted pueda empezar a reportar su sintonía
y también dejar su petición de oración, porque queremos orar por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Y si usted está atravesando alguna necesidad, pues hay que pedirle a Dios también que Él sea el que tome control, como lo ha seguido haciendo hasta este momento. ¿Le parece? Así que le dejamos en ese momento esa inquietud y vamos a iniciar de lleno ya con las diferentes secciones. Estamos transmitiendo en vivo en este día jueves 9 de diciembre, esperando que usted disfrute con nosotros estos minutos y aprenda más de la palabra de nuestro Dios. Gracias a la fanpage de El INE presentamos el versículo de la palabra de Dios basado en Hebreos capítulo número 12, versículo número 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Es importante decir quizás 3 elementos. El primero de ellos acerca de este versículo es que a ninguna de las personas normalmente nos gusta, ¿verdad?, que se pongan en disciplina. Y cuando dice acá ninguna disciplina en el momento de recibirla. En el momento de recibirla quizás nos sentimos mal, algunos se comportan hasta como niños caprichosos, en el sentido de que no logran ver el por qué está pasando toda esa situación. Pero más allá de todo eso, podemos entender que Dios tiene el control de nuestra vida. Eso es lo primero. Lo segundo que es importante mencionar es que quizás las personas no reciben esa disciplina porque muchas veces no es agradable, es penosa. Y cuando viene a produce en nosotros, pensamos que produce en nosotros un daño colateral, pero después esa disciplina va a producir una cosecha tremenda, porque es ahí donde las personas entienden que nosotros podemos ser corregidos a través de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así es, definitivamente nosotros debemos de entender que, bueno, como dice este versículo, quizás en el momento se sienta con vergüenza porque alguien le tuvo que llamar la atención, porque usted tuvo que ser disciplinado. Pero qué bueno es saber que nosotros debemos de pedirle al Señor de su misericordia, de ser humildes, aceptar esa disciplina, porque debemos de reconocer cuando nosotros fallamos, y no le fallamos a las personas, no le fallamos a los líderes que están al frente de la iglesia, no, le hemos fallado a Dios. Entonces nosotros debemos de reconocerlo, y cuando nosotros lo hacemos así, cuando lo reconocemos, es ahí cuando va a dar fruto esa disciplina, cuando usted verdaderamente va a estar ahí, quizás algún tiempo sin gozar de privilegios, estar sentadito, pero va a estar recibiendo del Señor, y el Señor ahí lo va a estar capacitando y moldeando lo que usted necesita que le moldee. Y el problema es que hay veces hay personas que dicen, no, es que nadie se da cuenta de mi situación, nadie, ahorita yo estoy bien. El problema es que cuando una persona es escogida de Dios, Dios va a empezar a tratar con esa persona, y no necesariamente como nosotros pensamos, ¿verdad?, con alguna autoridad de la iglesia, sino que Él va a tratar precisamente con las personas. Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta que Dios es el único que puede ayudarnos a salir de la condición en la cual quizás, voy a decirlo, hemos caído. Ahora bien, siempre cuando nosotros hablamos en términos de disciplina, nos abocamos a ese momento específicamente de que para poder hacerle ver a aquella persona. No es tanto como uno quisiera o lo entiende, que no, es que es un castigo por lo que ha hecho. No, porque si fuese un castigo, las personas no volvieran a cometer la misma falta. Pero un proceso es eso, lo que Dios establece a través de su palabra para corregir aquellos aspectos deficientes en la persona, y que él entienda o ella entienda de que Dios es misericordioso. Así es, y cuando nosotros aceptamos ese proceso, verá que Dios va a hacer maravillosas cosas con su vida. El Señor quizás hasta le va a ascender, por decirlo así, en un término espiritual. El Señor le va a dar más de su Espíritu Santo, de su poder. Pero si nosotros aceptamos esos procesos, reconozcamos que hemos fallado, y el Señor va a hacer cosas maravillosas, porque así es el padre de familia con su hijo.
La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces siempre estas disciplinas van a haber en algún momento cuando nosotros fallemos porque somos imperfectos. Recordar eso, que cualquiera de nosotros somos imperfectos, en algún momento podemos fallar. Quizás nosotros vemos a un hermano caer en un error, pero puede ser que usted y yo estemos en ese mismo error más adelante, que en esa piedra que tropezó ese hermano, usted pueda tropezar también. Y también quiero añadir un poquito más, hablando en ese aspecto, que cuando nosotros veamos a alguien que está en una disciplina, no lo ignoremos. No lo hagamos a un lado, porque ese es el grave error que muchas veces se comete. A veces se hace a un lado esa persona, se ignora, y esa persona, en vez de resistir esa disciplina, lo que hace mejor, a veces se van de la iglesia, mejor se alejan porque no encontraron un apoyo. Nosotros debemos, la Biblia dice de hecho en Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, reprenderle con espíritu de mansedumbre, o sea, con amor. No seas que tú también seas tentado, dice la palabra de Dios en ese versículo. Eso significa, no seas que tú también en algún momento te encuentres en un proceso como ese y no te va a gustar que te ignoren, no te va a gustar que te señalen. Así que cuando nosotros veamos a alguien que está en un proceso de disciplina, ayudémosle, amémosle y mostrémosle ese apoyo para que rápido salga de esa disciplina y pueda levantarse en el nombre del Señor. Definitivamente, y por eso es la importancia de depender solamente de Dios, porque Él es el que nos auxilia a corregir aquellos aspectos que a Él mismo le están desagradando, y a través de ese proceso podemos entender lo que Dios está haciendo, no solamente a nivel de iglesia, sino de manera individual, y eso es de mucha importancia. Así que les recordamos rápidamente el versículo para este día, basado en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día. Nos dice de la manera siguiente: la acción más pequeña vale más que la intención más grande. La acción más pequeña vale más que la intención más grande. La vida, las personas están llenas de muchas intenciones, buenas y malas, pero eso no va a ayudar a las personas, sino lo que ayuda es la acción. La acción que nosotros podamos tomar para con las otras personas que lo están necesitando puede cambiar el rumbo de nuestra vida y el rumbo de las otras personas. En esa imagen usted puede ver que unas personas han caído en un hoyo profundo, pero hay personas que están dispuestos a ayudarles a subir precisamente. ¿Cuál es la condición quizás en la cual nosotros nos encontramos? De ahí podemos partir para poder encontrar valor para esta frase en este día. La pequeña acción que nosotros hagamos para los que están a nuestro alrededor va a definir el concepto, la ayuda que aquellas personas están necesitando, porque esa acción más pequeña vale más que cualquier intención, porque yo puedo tener muchas intenciones, poder decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, pero al final no lo hago. Entonces no es una acción, sino que es simplemente un pensamiento que yo tengo en la vida. Así es, recuerdo una frase muy mencionada que dice que un hecho vale más que 1000 palabras, y es la realidad de la que nos está hablando esta frase. Cuando nosotros tengamos una intención, no solamente nos quedemos con la intención, sino que hagamos esa acción, procuremos. Quizás usted no lo puede hacer al 100%, hay personas, y yo creo que me he encontrado entre esas personas que a veces decimos: ay, quisiera tener mucho dinero y ayudar a esa persona que necesita en este momento, pero quizás no lo podamos hacer económicamente, quizás no lo podamos hacer al 100% como nosotros deseamos, pero sí lo podemos hacer en oración o con un poco, quizás no con todo, pero con un poquito, ayudar a aquellas personas que vemos en necesidad. Sí lo podemos hacer, pero no debemos de quedarnos solamente con la intención, con la idea, sino debemos de accionar, procurar buscar algo, un método para poder ayudar a estas personas. Así que recuerden, no solamente que se quede con la intención, sino que ejerza la acción, porque eso vale mucho más. No solamente, recuerdo un
anuncio que salía en la televisión hace mucho tiempo que decía: su lástima no ayuda, su donación sí. Pero esas donaciones, no solamente hablando en un sentido espiritual, obviamente no solamente son económicas, sino en oración. Usted puede orar mucho por una persona y el Señor va a obrar, va a abrir una puerta. Quizás usted no sea aquella fuente económica, por decirlo así, sino que Dios pueda tocar otro corazón. Usted puede orar y el Señor va a obrar de una maravillosa manera. Pero recuerde que si usted tiene esa idea, si usted tiene esa intención, hágalo en el nombre del Señor. Procure a través de la oración y el Señor se va a encargar de abrir puertas. Definitivamente, y Él es el que puede llevarnos a una acción. Es que el problema, el detalle está, Mari, de que las personas no pueden mostrar acciones, como dice esa frase, no lo pueden hacer porque no tienen el temor de Dios. Ahora bien, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque se supone que los que tenemos el amor de Dios en el corazón son los que estamos como obligados, sería la palabra, aunque no es la palabra más correcta, a poder brindar esas acciones en el corazón de las personas, porque un día nosotros vamos a tener necesidad y ahí es donde se necesita, ¿verdad? La acción puesta en acción sobre nuestra vida. Así que le invitamos entonces para que usted tome muy en cuenta, en consideración, la frase para este día, que ahorita en este momento se la recordamos. Así es, la acción más pequeña vale más que la intención más grande. Gracias por estar con nosotros, amados hermanos. Nos alegra mucho compartir con ustedes y con los que ya están presentes siempre a través de las redes sociales y nos están dejando sus comentarios. Gracias por disfrutar con nosotros de la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos ya un buen número de personas, por ejemplo, mi hermana Reina Valdés en la fanpage de su servidor, Carlos Silva, mi hermana Noemí Orellana, Vero López de Flamenco, Claudia Carranza. Gracias por estar disfrutando con nosotros, dejarnos ahí un par de comentarios. Nos alegra poderles acompañar y llevarles esta bendición también. Así es, por supuesto. Saludos también a mi hermana Maribel Álvarez, que ya nos deja su comentario. Mi hermana Elda Ortiz de Membreño, que también está ahí en sintonía. A cada uno de ustedes que aún no se han reportado, pero están ahí viendo esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir, hermanos, el consejo de la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar siempre hablando acerca de la serie de hombres comunes y corrientes. Vamos a iniciar con el listado de otro personaje. Este día quiero hablar acerca de Mateo, el recaudador de impuestos. Vamos a hacer una oración. Antes de todo, pidámosle la cobertura a nuestro Dios. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de poder, Señor, encontrar en ti la misericordia, la gracia, la bondad. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ahora te pedimos, te suplicamos que seas tú tomando control de nuestras vidas, que seas tú tomando control de quizás la dificultad, la enfermedad que algunos estén atravesando, y sobre todas las cosas que tu palabra, Señor, venga sobre nuestras vidas, se pose sobre nuestros corazones y tú puedas hablar directamente a nuestro corazón. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando, amados hermanos, la serie de hombres comunes y corrientes. Esa es la serie que estamos desarrollando y para ello quiero que meditemos específicamente en uno de los personajes que es muy conocido. Realmente, a diferencia de los Boanerges, los hijos del trueno, que ya les dimos seguimiento, hablando de Pedro, que es uno de los más mencionados en los relatos del Nuevo Testamento, quisiera hablarles bajo el tema específicamente Mateo, el recaudador de impuestos. Ese es el tema que quiero compartir. Para ello vamos rápido a la escritura, Mateo capítulo número 9, versículo número 9, donde se nos registra el llamado que Dios hace sobre este personaje. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
Como hemos visto hasta ahora, deme los primeros minutos para poder hacer un contexto o un relato de todos aquellos elementos que hemos visto en reiteradas ocasiones en los personajes, en la lista de los discípulos que el Señor ya ha mencionado o que ya más bien nosotros hemos analizado. Como hemos visto hasta ahora, uno de los hechos que sobresale en la vida de los 12 apóstoles es cuán sencillos y poco refinados eran cuando Jesús los encontró. Los 12, con la excepción de Judas Iscariote, eran de Galilea. Toda esa región era predominante, rural, y estaba formada por pequeñas aldeas y hasta unas pequeñas villas. Su gente no era de ninguna manera de la élite, de la alta sociedad. No eran conocidos por la educación académica. Eran lo más común y corriente entre lo común y corriente. Eran pescadores y campesinos, como lo hemos analizado hasta este momento. Así eran también los discípulos. En forma deliberada, Jesús pasó de alto precisamente aquellas personas que tenían un gran renombre, aquellas vidas que los podríamos mencionar como aristocráticos, como personas influyentes. No. Él escogió hombres mayormente de lo despreciable de la sociedad. Ha sido así, exactamente como lo acabo de mencionar, es como Dios ha trabajado a lo largo de toda la historia. Él exalta al humilde y pone en su lugar a los soberbios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo número 8, versículo 2, nos dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Dice otro pasaje: humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, le hollará el pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Aquí estoy citando Isaías capítulo 26, versículos 5 y 6. Oiga este detalle. ¿Por qué? Porque en estos pasajes a los cuales he hecho referencia, tanto en el Salmo número 8 como en Isaías capítulo 26, podemos entrever que lo vil del mundo escoge Dios. Podría mencionar, por ejemplo, también el pasaje de Sofonías, capítulo 3, versículo número 12, que Dios le dice a Israel: y dejaré en medio de ti pueblo humilde y pobre. Y oiga esto: el cual confiará en el nombre de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Es interesante entonces notar cómo Dios escoge no personas capacitadas, no líderes terminados, no modelos ya establecidos. No es de sorprendernos. No es de sorprendernos entonces que Jesús quisiese, voy a decirlo de esta manera, trabajar en el corazón de esas personas. Los líderes religiosos en los días de Jesús, como la vasta mayoría de celebridades religiosas, aún en la actualidad, eran ciegos, guía de ciegos. La mayor parte de los miembros de la jerarquía religiosa en la época de Jesús, en la época judía, en los días de Jesús, específicamente de los miembros, resulta que entre ellos habían personas muy soberbias. Más bien, y este es el punto, que vieron como un entrometido a Jesús, como un intruso a sus ideales políticos, a sus ideales religiosos. Lo consideraban precisamente su enemigo. Y desde el mismo comienzo, desde el primer momento en que él predicó de una manera pública, buscaron la manera de darle muerte. Esos eran los líderes de aquella época. Al final fueron el jefe de los sacerdotes, el concilio gobernante de Israel, los que guiaron a la multitud a pedir la sangre de Jesús. La jerarquía religiosa lo odiaba. O sea, ese era el punto, lo odiaba. ¿Pero por qué lo odiaba? Porque una de las cosas es la que yo estoy mencionando. Porque él va a escoger cierta clase de pecadores. Comía con personas que ellos mismos le van a decir que era comelón, bebedor, que comía con prostitutas, que se sentaba a la mesa de los tributos públicos. En fin, eso generó cierta inconformidad en todas las personas. No era que los líderes religiosos que se creían justos no creyeran en los milagros de Jesús. Sí creían, porque en ninguna parte del evangelio se dice que alguien
haya negado la realidad de los milagros de Jesús. No, ¿quién hubiera podido negarlos si eran tantos milagros? Y la gran mayoría hechos públicamente, que ni al más escéptico de los enemigos de Jesús se habría atrevido a negar que Dios es el que obraba a favor de esas vidas. Por supuesto, algunos trataron de forma desesperada de atribuir los milagros de Jesús al poder de Satanás, porque eso es específicamente, en alguna oportunidad se lo hacen mención. En Mateo, por ejemplo, capítulo 12, versículo 24, le hacen una alusión de que su poder viene de Satanás. Nadie, sin embargo, negó jamás que los milagros de Jesús fueran reales en ninguno de los evangelios. Todo el que quisiera podía ver el que Dios obraba a favor de las necesidades de las personas. Echaba también fuera demonios, no solamente hacía milagros, sino que libertaba a aquellas personas que se encontraban cautivas a causa de Satanás. Pero lo que irritaba a los líderes religiosos no eran los milagros. Ellos podrían haber vivido con el hecho de que Jesús había caminado sobre el mar y que pudo alimentar milagrosamente a 5,000 personas. Para ellos eso lo entendían muy bien. Lo que no podían tolerar era que los llamara pecadores. Ellos jamás se reconocían como pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, guías de ciegos, como el mismo Jesús les dijo. Eran precisamente personas presuntuosas. Por eso es que cuando vino Jesús, así como Juan el Bautista había venido antes que él predicando el evangelio de arrepentimiento y diciendo que todos ellos eran pecadores, miserables, pobres, ciegos, desnudos, bajo la esclavitud de su propia iniquidad y que necesitaban lo más pronto posible el perdón y ser limpios. Pero no lo pudieron tolerar. No pudieron tolerar cómo él se comportaba. Por lo tanto, fue finalmente por su mensaje que ellos lo odiaron, lo crucificaron y terminaron ejecutándolo. Por eso fue que cuando llegó el tiempo para que nombrara a los apóstoles, escogió hombres humildes, comunes y corrientes. Hombres que no fueron renuentes para reconocer su propia pecaminosidad. Hago esta introducción porque hoy nos encontramos por hablar acerca de Mateo, que era un publicano, que era un recaudador de impuestos. Vamos a hablar de él. Veamos algunas generalidades. Con toda probabilidad, ninguno de los 12 fue más notorio como el pecador que Mateo. Si usted me lo permite, según su oficio, era una de las personas como despreciables de la época. En Marcos capítulo 2 versículo 14 se le llama por su nombre judío, Leví, hijo de Alfeo específicamente. Y eso lo encontramos en esa cita que le acabo de mencionar, hablando acerca de este personaje de la escritura, hablando acerca de Marcos capítulo 2 versículo 14. Ahí le llaman el hijo de Alfeo. En Lucas 5:27, Lucas específicamente, otro evangelista, se refiere a él como Leví y como Mateo, cuando enumera a los 12 en la lista de Lucas capítulo 6 versículo 5. Mateo, por supuesto, según la tradición, el autor del evangelio de Mateo es el que lleva su nombre, y estamos hablando de este evangelista, según la tradición. Por esa razón podríamos esperar contar con gran cantidad de detalles acerca de este hombre, de su carácter. Pero la verdad es que sabemos muy poco de él. Lo único que sabemos con seguridad es que era un hombre humilde, modesto, y que se mantuvo casi completamente en el trasfondo a través de su largo relato de la vida del ministerio de Jesús. En todo su evangelio menciona su nombre 2 veces nada más. Una es cuando recuerda su llamado, y que es el versículo que acabamos de citar. Y la otra cuando enumera a los 12 apóstoles. Cuando Jesús lo llamó, Mateo era cobrador de impuestos, un publicano. Esto es lo último que esperaríamos de un hombre que llegaría a ser apóstol de Jesucristo, un importante líder de la iglesia y un predicador del evangelio de Cristo Jesús. Después de todo, los cobradores de impuestos
Era la gente más despreciada en Israel. No se veían bien a causa precisamente de que recaudaban el impuesto de aquella época. Eran odiados, eran despreciados por toda la sociedad judía. Se les consideraba menos que los herodianos, judíos leales a la dinastía de Herodes. Recuerde que ellos eran los herodianos. Y más dignos, y este es el punto, de escarnio que los soldados romanos de la ocupación. Los publicanos, según la época, la cultura en la cual los evangelios fueron escritos, eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarle dinero al pueblo de Israel y alimentar las arcas romanas y llenar sus bolsillos. A menudo le sacaban el dinero a la gente usando malhechores. La mayoría de ellos eran despreciables, viles y, por qué no decirlo, personas que hacían mucha maldad. El llamado de este hombre aparece en Mateo capítulo 9, versículo 9. Viene de pronto y toma al lector completamente por sorpresa. Dice que pasando Jesús de allí, de Capernaum, recuerde, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y el Señor le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esta es la única referencia a Mateo que encontramos en todo su evangelio. En los siguientes versículos, Mateo sigue diciendo: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Según Lucas, aquí he citado Mateo capítulo 9, versículo número 10. Según Lucas, está en una realidad, hablando acerca de el discípulo, hablando acerca de Mateo, que tenía un honor, un privilegio, había preparado un enorme banquete que Mateo ofreció en su casa en honor de Jesús. Parece que invitó, según lo que estamos leyendo en Mateo y en Lucas, invitó a este banquete a muchas personas, entre ellos la mayoría eran publicanos, recaudadores de impuestos. Como vimos en el caso de Felipe y Andrés, el primer impulso que Mateo tuvo después de seguir a Jesús fue traer a sus amigos más cercanos para presentárselos al Señor. Después del relato que Dios le dice a Mateo, que está sentado a la mesa de los tributos públicos, le dice: hey Mateo, sígueme. Y dice que Mateo se levantó y le siguió. E inmediatamente después, lo que nos dice la escritura es que él preparó una comida y invitó a todos los publicanos, invitó a todas las personas con las cuales él se relacionaba. ¿Qué está haciendo exactamente Mateo? ¿Qué está haciendo este personaje? Realmente lo que está haciendo él es compartir lo que él ha recibido por medio de Dios. Parece que invitó a un gran número de sus colegas, colaboradores, cobradores de impuestos y varias otras clases de personas proscritos de la sociedad para que estuvieran con Jesús. Ahí está el punto. Como lo hemos señalado en otras oportunidades, este personaje estaba dispuesto a compartir con sus amigos lo que él había recibido. Lucas dice lo que ocurrió en aquella ocasión. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Aquí estoy citando Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, porque escuchó, y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué Mateo habrá invitado a cobradores de impuestos y a esa clase de personas de la sociedad? Porque esa era la única clase de gente que él conocía, con la cual él se relacionaba. Eran los únicos que estarían dispuestos a relacionarse con un hombre como Mateo.
No conocía a nadie de la élite social, lo suficiente como para invitarle a su casa. Él era cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos estaban en el mismo nivel social que las rameras, según Mateo capítulo 21, versículo 32. Para un judío como Mateo, ser cobrador de impuestos era aún peor. Su ocupación lo transformaba en un traidor de la nación, de una patria, el nivel más bajo en la escala social. Es probable que incluso haya sido un proscrito religioso por la prohibición de entrar en una sinagoga. Por lo tanto, los únicos amigos de Mateo eran lo peor de la sociedad: ladrones, prostitutas y otros de esa misma calaña. Y a esos fueron los únicos a quienes invitó a su casa para conocer a Jesús. Jesús y los apóstoles, según el relato que hace el propio Mateo, asistieron de buen grado y comieron con tales personas. Por supuesto, los miembros de la jerarquía religiosa estaban indignados, estaban escandalizados. No perdieron tiempo en exponer su crítica sobre los discípulos. Pero Jesús les contestó diciendo que son los enfermos los que precisamente necesitan a un médico. Él no había venido a los que consideraba justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, no había nada que él pudiera hacer por la élite religiosa de la época, mientras ellos insistieran en mantener su hipocresía hablando acerca de la piedad. Pero individuos como Mateo, que estaban listos, estaban en ese momento exactos para recibir y confesar su pecado, podían ser perdonados y podían ser redimidos. Es interesante notar, antes de darle este principio, notar que en los evangelios se mencionan específicamente 3 cobradores de impuestos. A cada uno de ellos se le encontró el perdón. Uno de ellos es Zaqueo, según Lucas capítulo 19, versículo del 2 al 10. El publicano mencionado, el de la parábola, en Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14, Mateo también lo narra. Además, Lucas, en su evangelio, en el capítulo 15, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice después que Jesús así usó una alegoría en el ministerio de Juan el Bautista, cuando todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, justificaron bautizándose con el bautismo de Juan. Jesús amonestó a los líderes religiosos con estas palabras: de cierto os digo. Eso es lo que encontramos en Mateo 21, capítulo 21, versículo 31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Este pasaje, hermanos, es un pasaje fuerte, tremendo. ¿Por qué razón? Porque les está diciendo, ¿saben qué? Los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Se los está diciendo a los sacerdotes, se los está diciendo a los fariseos, se los está diciendo a los escribas. ¿Se puede usted imaginar cómo se sintieron en esa oportunidad? ¿Puede usted ver lo que estoy tratando de transmitirle? Dios en ese momento les estaba diciendo que tenían más consideración estos publicanos, porque creyeron al bautismo de Juan, creyeron a la bondad de él. La parábola del publicano y el pecador en Lucas capítulo 18 bien puede haber estado basada en un incidente real, cuando Jesús les dijo, y se lo voy a decir claramente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí,
pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nótese que el cobrador de impuestos se mantuvo lejos, tenía que hacerlo. No se le habría permitido pasar del atrio de los gentiles en el templo. De hecho, los cobradores de impuestos tenían que mantenerse a distancia de cualquier grupo, debido a los odiados que eran precisamente los publicanos. El Talmud judío enseñaba que era justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos, porque eso era lo que un extorsionador profesional se merecía. Obviamente, los cobradores de impuestos obtenían una cierta cantidad que era legítima por trabajar para el gobierno romano, pero había un acuerdo explícito entre el emperador y ellos, según el cual podían aplicar cualquier otro cargo e impuestos adicionales, y si les permitía quedarse con un porcentaje de eso. Ahora bien, he mencionado todo este relato y ocupando a varios recaudadores de impuestos para decirle lo siguiente. Nuevamente podemos ver en la Escritura que Dios llama a hombres comunes y corrientes, a los despreciados, que Él tiene misericordia para los que vagan sin rumbo y sin dirección, que nosotros no somos quienes para poder etiquetar a las personas, que nosotros no somos quienes para poder decir este se salva y este no se salva, a este hay que llevarle el evangelio, a este no. Nosotros no somos quienes. Había dos clases de cobradores de impuestos: aquellos que se les llamaba los Gabai y los monques. Los Gabai eran los recolectores de impuestos generales. Cobraban impuestos a la propiedad, impuestos a los ingresos, impuestos a cada persona. Y este es el punto. Estos impuestos eran fijos, de modo que no contaban con margen para cobros extra. Los monques, que es el otro tipo de publicano o otro tipo de recaudador de impuestos, sin embargo, cobraban impuestos sobre las importaciones y las exportaciones, sobre los artículos para comercio interior y prácticamente sobre todas las cosas que se transportaban por los caminos. Establecían peajes en caminos y puentes, y en donde ellos ponían esa mesa, donde en ese momento específicamente estaba Mateo. Cobraban por las bestias de carga, cobraban por los ejes de los carros de transporte, aplicaban una tarifa de paquetes, cartas y a cualquier otra cosa que pudieran encontrar a la que se le pudiera exigir un impuesto, se lo ponían. Cualquier parecido con alguien, pura coincidencia. Con frecuencia, las tarifas que aplicaban eran arbitrarias y estaban sujetas, recuerde, a puro capricho. Había dos clases, y este es el punto. Tenemos a los Shegai y a los monques. Los monques también se derivan de dos partes. Una era aquellas personas que permanecían tras bastidores y contrataban a otras personas. No eran ellos específicamente los que estaban ahí para que trabajaran para esa persona. Entonces, aparentemente Zaqueo era un monje grande, lógicamente, un jefe de publicanos, según lo que menciona Lucas capítulo 19, versículo 2. Mateo, en cambio, parecía ser un monje pequeño. ¿Y quiénes eran ellos? Porque eran los que manejaban una oficina de impuestos donde tenía que trabajar con la gente en forma personal, porque eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 9. Él era el que la gente veía y a quien más odiaba, literalmente. Era lo peor de lo peor. Ningún judío que se respetara y que estuviera en su sano juicio habría escogido ser cobrador de impuestos. Era separado de su propio pueblo, era separado de su propio Dios. Después de todo, siendo que le prohibía entrar a la sinagoga y sacrificar, adorar en el templo, en realidad estaba en un peor estado. En lo que la religión se refiere, era un gentil, literalmente. Por lo tanto, tiene que haber sido algo sorprendente para Mateo cuando Jesús lo escogió. Fue algo que sucedió inesperadamente.
Según el propio relato de Mateo, Jesús lo vio sentado en el banco, en la mesa de los tributos, de los impuestos, y simplemente le dijo: hey, sígueme. Instantáneamente y sin ningún tipo de vacilación, Mateo se levanta y le sigue. Abandonó la oficina de impuestos, salió de detrás de su escritorio y se alejó para siempre de esa pequeña empresa odiada de profesión. La decisión que tomó fue irreversible. Tan pronto como la tomó, sobraban las pirañas amantes del dinero que codiciaban un puesto como el de Mateo. De modo que no hay duda que apenas abandonó aquel lugar, ya había otro sentado en ese banco de los tributos públicos. En cuanto a Mateo, una vez que se fue del negocio, nunca más volvió atrás, ni nunca se arrepintió que la decisión había tomado. ¿Qué había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo aquello en un instante? Podríamos asumir que era un hombre materialista, o en algún momento tiene que haberlo sido, porque si no fuera así, jamás hubiese buscado trabajo como aquel personaje. ¿Por qué? Ese entonces dejó todo para seguir a Jesús sin saber lo que le deparaba en el futuro. La mejor respuesta que podemos deducir es que a pesar de todo, lo que él ama, lo que él estaba relacionado a hacer, tal vez no amaba, lo que estaba relacionado a hacer, lo dejó cuando recibió en ese momento el llamado de parte de Dios. Estaba Mateo espiritualmente hambriento. En algún punto de su vida, probablemente después de haber escogido aquella despreciable carrera, empezó a sufrir de un hambre espiritual que poco a poco lo fue transformando. Quiero terminar por cuestión de tiempo. Sabemos que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento, porque en su evangelio incluye 99 citas del Antiguo Testamento. Y no solamente por eso, porque es probable que haya hecho sus estudios del Antiguo Testamento por su propia cuenta, debido a que no podía oír la palabra de Dios explicada en alguna sinagoga. Aparentemente, en un intento por llenar el vacío espiritual que había en su vida, había acudido a las Escrituras. Pero tengo que terminar. Pero podemos hacer una aplicación en este primer relato que encontramos en este personaje, Mateo específicamente. Y es el siguiente: cada uno de nosotros hemos recibido el llamado de parte de Dios. Y Dios sigue buscando personas que le sigan. Dios sigue buscando personas que estén dispuestos a obedecer la voz de Dios. Hago dos preguntas para poder finalizar. ¿Y usted ya obedeció la voz de Dios? ¿Ya obedeció aquel mandato, aquella voz que le decía, sígueme? Y la segunda pregunta es, ¿y usted de mucho tiempo atrás ha seguido a Jesús? ¿Sigue dando cobertura a lo que Dios, por el cual Dios lo llamó? A Mateo Dios solamente le dijo, hey, sígueme. Dice que dejándolo todo, le siguió. ¿Y usted ya dejó todo por seguir a Cristo Jesús? Cuando digo ya dejó todo, me refiero a aquellas cosas que a Dios le desagradan. Cuán importante es que cada uno de nosotros podemos comprobar nuevamente que Él elige hombres comunes y corrientes. Él no empezó a elegir personas que tenían una capacidad estructural militarmente hablando. No, escogió a pecadores. Y en este caso hemos visto que escogió a un publicano. Se sentó a la mesa con publicanos, con personas que en ese momento eran despreciables. Pero eso es lo que Dios vino a hacer a esta tierra. Eso es lo que Dios ha venido a hacer por tu vida, amigo, amiga. Eso es lo que Dios quiere hacer. Transformarte para la alabanza de su preciosa gloria y honra. Ese poder solamente puede ser otorgado a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Gracias por cada una de las personas que
han escuchado, Señor, la reflexión de tu palabra. Ahora permítenos poder dar seguimiento, Dios mío, a una bendición de poder llevar a la práctica, Señor, tu verdad. Aquellos que tú estás llamando, que tú les estás diciendo, sígueme, ayúdales, Padre, a que te sigan sin temores. Y aquellas personas que desde mucho tiempo atrás tú nos llamaste y de ese momento hemos seguido a tu obediencia, ayúdanos a guardarnos solo para ti. Ayúdanos a poder, Señor, encontrar en ti siempre no solamente la misericordia, la gracia, sino tu amor, que pueda verse reflejado en cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios de esta transmisión. Amén. Por aquí tenemos en el perfil de Linza Miguel, dice mi hermana Maribel Álvarez, amén, así es, dice, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Maribel, bendiciones para usted también. También nos dice mi hermana Teresa Martínez, bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, igualmente saludos para usted y bendiciones, hermana Teresa. También mi hermana Dixie nos dice bendiciones, hermano, mi hermana Dixie Cabrera, gracias, hermanita, igualmente para usted múltiples bendiciones. Esperamos que nuestro Dios abra las ventanas de los cielos y esté derramando siempre de esas bendiciones sobre cada una de sus vidas. Estos son los comentarios de Linza Miguel. Amén. Tengo comentarios también en la fanpage de su servidor. Vamos a dar lectura. Mi hermana Reina Valdés nos dice: bendecido día, hermanos. Ya lista esperando la bendición de hoy. Amén. Bendiciones, mi hermana Reina Valdés. Mi hermano Carlos Silva, múltiples bendiciones. Amén. Noemí Orellana nos comparte un emoji. Vero López de Flamenco, gloria a Dios por permitirles guiar a su pueblo. Amén. Saludos, Sandrita, gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Claudia Carranza, poderoso es Dios, tremendo versículo de disciplina. Amén, dice, gloria a Dios. Amén, nos comparte ahí un emoji. Bendiciones, mi hermana Claudia Carranza. Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, hermanos. Amén, saludos, mi hermana Elizabeth Miranda, gracias por disfrutar con nosotros. Y gracias a aquellos espectadores que están ahí siempre pendientes, escuchando esta edición de su programa Reflexión en este jueves 9 de diciembre. También tenemos otro comentario en la fanpage de Restauración. Sí, amén. Nos dice mi hermana Rosa Herrera, dice, Dios me los bendiga, hermanos, y adelante, nos dice mi hermana Rosa. Bendiciones, hermana, igualmente adelante. Sabemos que cada día esa es nuestra lucha, seguir adelante pidiéndole al Señor de su misericordia, de su fuerza, porque es una lucha constante cada día. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, así que cada día nosotros debemos de procurar pues pedirle las fuerzas al Señor para poder hacer lo que dice su palabra, resistir al diablo y que Él huya de vosotros. Amén. Así lo dice la palabra de Dios, así que amados hermanos, usted que nos está viendo en este momento, sigamos adelante en el nombre del Señor, así como nos dice mi hermana Rosa Herrera. Gracias, mi hermana Rosa, por ese comentario. También quiero agradecer a las personas que nos sintonizan en nuestro canal en YouTube. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros a través del canal de su servidor y el canal de Elín San Miguel. Si usted nos está sintonizando por primera vez, usted puede encontrar todos los programas, están en los archivos, en la lista de reproducción como programa Reflexión, y usted va a encontrar de primera mano todas estas transmisiones donde tenemos un objetivo: compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que nos han sintonizado también a través de el www.elinsanmiguel.org. Nos complace en haberles presentado esta edición de su programa Reflexión en este día jueves. Si Dios nos presta vida, vamos a estar nuevamente el día de mañana compartiendo una edición más. Mientras tanto, nos permite cerrar el tiempo para orar por cada una de las necesidades, las peticiones que el pueblo de Dios ha puesto delante de la presencia de nuestro Dios. Así que, ¿qué le parece? ¿Hacemos la oración? Con gusto. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial de poder compartir tu gracia, tu verdad,
Gracias te damos por aquellas personas que han dejado, Señor, su comentario, comparten la transmisión. En fin, juntos hemos recibido bendiciones a través de este programa. Pero también ahora pedimos, Señor, que tu misericordia, que tu bondad se establezca sobre cada una de las peticiones de oración por la cual tu pueblo, Señor, está solicitando que tú tomes control y hagas el milagro. Y por eso es que ahora ponemos delante de ti cada una de estas personas. Sí, Señor, gracias te damos porque una vez más tú nos das esta oportunidad de poder depositar a cada uno de mis hermanos y hermanas ante tu presencia, Señor, cada una de las necesidades que ellos están atravesando, Dios. Te pido por mi hermano Luis Antonio Avilés, sé tú obrando a favor de esta vida, Padre, así como tú sanaste ya sus riñones, Señor. Te pedimos que quites todo dolor en su espalda, Señor. Tú conoces la causa, el motivo por el que está ese dolor constante en su espalda. Te pido misericordia para tu hijo, Señor. Te pido también por ese potasio, que seas tú ayudándole, Padre, que esos niveles de potasio puedan estar normal en su organismo, Dios. Te pido por la vida de hermano Pedro Saucedo. Sé tú cubriendo sus necesidades, Señor. Él desea que tú cubras sus necesidades. Tú las conoces a perfección. Nosotros no las sabemos, pero tú sabes dónde se encuentra tu hijo, Dios. Sé tú ayudándole, socorriéndole, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también por la familia de mi hermana Jenny Romero, Señor. Sé tú obrando a favor de ellos, siempre dándole la fuerza necesaria, Señor, ante la pérdida de su madrecita. Consuela sus corazones, fortaléceles, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pido también por Priscila Moreira, Señor, sana su hígado, Padre. Mira ese hígado inflamado, ese hígado graso, Señor. Tú conoces, Padre, cada una de las enfermedades, ese riñón, Señor Jesucristo, con cálculo. Sé tú extirpando todo cálculo, Señor, toda piedra en ese riñón, Padre. Para ti no hay nada imposible, Dios. Sé tú obrando a favor de ella, Señor Jesucristo. Te pido también por Rubia González, Señor. Sé tú obrando también, perfecciona tu obra en la vida de ella, Señor. Sánale completamente, sana esa herida, Señor, que no quiere cicatrizar, Padre. Ten misericordia, ayúdala, Señor Jesucristo, y que esa biopsia que se le ha realizado, Padre, pueda salir negativa. En el nombre de Jesús lo declaramos, oh Dios. Te seguimos rogando por la vida de Sandra, Señor Jesucristo López. Sé tú obrando a favor de ella, Señor, sanándola de ese cáncer con el cual está luchando, Señor, ya muchos años. Ten misericordia, Padre. Dale la fuerza necesaria siempre para seguir adelante luchando y que nunca se dé por vencida, Señor, porque sabemos que en ti siempre hay esperanza. Aunque en el médico quizás el médico siempre está desahuciando, el médico siempre hay límites para ellos, Señor, pero sabemos que para ti no hay límite. Tú puedes, Señor Jesucristo, sanarla. Aún levantaste a Lázaro de la misma muerte, oh Dios, aquella hija de Jairo de la misma muerte, los levantaste, oh Dios. ¿Cuánto más puedes hacer en un cuerpo que está con vida, Padre? Sabemos que tú puedes obrar de esa manera maravillosa que lo sabes hacer, oh Dios. Te pido por la vida de mi hermana Magdalena Godoy también, que está con cáncer, por la vida, Señor Jesucristo, de cada una de esas personas que están atravesando esta enfermedad, Señor. Ten misericordia. Te pido también por la vida de mi hermana Jenny Ramírez. Sana a tu hija, Señor, de ese riñón. Sánalo, cambia ese riñón dañado, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. En el hueco de tu mano depositamos a cada uno de tus hijos, oh Dios, y gracias por la bendición que nos has permitido de acompañar una vez más a mis amados hermanos que están en esta transmisión. Bendice sus vidas. Gracias por darnos esta oportunidad de haber realizado un programa más, Señor Jesús. A ti sea la gloria. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado. Mi hermana Etelvina Campos recién nos escribe nos manda unos emojis. Creo que también ahí escribieron un comentario. Gracias, amén, amados hermanos. Mi hermana Elena Pineda también nos escribe y nos dice: feliz día, que Dios me los bendiga. Amén, hermana, bendiciones. Amén, bendiciones a todos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto poderles llevar este mensaje de esperanza. Le invitamos para que el día de mañana en este mismo horario usted nos acompañe y disfrute de una vez más de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.
Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en